Los viernes, especiales analizando, una franja dedicada al personaje que trabaja por la comunidad. En el programa Analizando, especiales de Analizando, hoy viernes 15 de septiembre del 2023, homenaje al maestro Fernando Botero, quien falleció en el día de hoy, el más grande pintor y escultor colombiano de la historia y uno de los más destacados de todo el mundo. El maestro fue un artista universal y un filántropo de corazón. Él explica que trabajaba con el volumen y que nunca había pintado una gorda en su carrera. La muerte de Fernando Botero estremece al país, especialmente al mundo de la cultura. Con más de 90 años, Botero se había convertido en el ícono colombiano más importante en el mundo del arte. Hace casi 20 años, la revista Revue se puso a la tarea de hacer una lista de los 10 artistas vivos más cotizados del mundo y Fernando quedó de quinto. Especiales del programa Analizando con nuestro compañero Diego Echeverry Fernández, este homenaje a este pintor que deja este legado tan importante para el pueblo colombiano a nivel mundial y sobre todo para el pueblo antioqueño con el Museo de Antioquia. Somos referente a nivel mundial, por eso llega tanto turista a la ciudad de Medellín a visitar el Museo de Antioquia, a visitar las obras de Fernando Botero exhibidas en la ciudad de Medellín. Hoy en especiales de Analizando, hablando de un hombre que marcó un hito entre la pintura, la escultura y el dibujo. Definitivamente Fernando Botero. Hoy extremadamente triste con el fallecimiento de tremenda figura que marcó un camino hacia lo que es la cultura de los colombianos y antioqueños a nivel mundial. El hombre que pensó en sus obras como nadie y desarrolló sus imágenes como nadie. El hombre que siempre guardó esa influencia muy antioqueña, muy de Medellín, muy de los territorios antioqueños, siempre siendo una persona observativa, el hombre que siempre era contemplativo en mirar obras y desarrollarlas. Pues precisamente hoy se nos va nuestro gran legado en toda la historia, uno de los más importantes definitivamente en la historia de América Latina, porque podemos meterlo en esa bolsa de los grandes de América Latina, donde está Riera el mexicano, donde está Cala el mexicano, donde está el ecuatoriano Guasamasín, que también marcó una historia, y Fernando Botero, que han sido los baluartes de la arte en América Latina. Pues inicialmente escuchemos su voz, que nos va a contar cómo fueron sus inicios y cuál fue la primera obra que él, pues como obra, pudo desarrollar. Y es que el hombre era uno de los tantos antioqueños enfermos por los toros. Pues bien, en una acuarela empieza a desarrollar estos temas que tienen que ver con la acuarela, pero en toros. Escuchemos a Fernando Botero, el maestro. Bueno, sí, el primer tema que pinté en mi vida, porque era muy aficionado a los toros, fue unas pequeñas acuarelas que hice que mostraban los toreros, los toros, los pases, etc. En ese momento no era artista, era un aficionado a los toros que pintaba. Un día resolví hacer otro tema. No me acuerdo qué fue, si una naturaleza muerta, un paisaje. Ese día me convertí en un artista. El día que uno hace una obra con el deseo de hacer arte, ese día es un artista. Y bueno, este libro refleja muy bien, porque decir, la calidad del libro es excelente, es de una bellísima diagramación, con unas reproducciones muy fieles a los originales. Este libro recoge pues gran parte de mi obra inspirada en los toros. Es el inicio de Fernando Botero en un día común. ¿Qué hace para empezar a tener su inspiración y esos grandes logros que ha desarrollado en el arte contemporáneo en el mundo? Bueno, pues como usted dice, de trabajo. Es decir, yo empiezo más o menos temprano, tipo 10, 11 de la mañana a trabajar. Paro un momento al mediodía para comer algo y después sigo trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche. Pues. Es decir, pero es que lo hago sino por el placer. Es que no he encontrado una cosa que me produzca más excitación, placer, que me llene más que pintar o hacer escultura, pero sobre todo pintar. Total que no tengo tiempo de hobby. Y maestro Botero, ¿usted para quién pinta? Y generalmente él tiene un objetivo, él pinta para él. Pero pasa una cosa maravillosa que cada artista tiene en su impronta. Es lo que el otro ve que él no percibe. Y ese es el impacto que Fernando Botero crea en el otro. Esa imaginación, ese logro de que el arte se convierta en realidad cuando son vistos por otros ojos diferentes, sin mirar tamaño, figura, objetivo,
religión o concepto artístico. Es una cosa que sucede sin ensayar o sin tratar, sino uno hace lo que yo pinto para mí. En realidad, yo pinto hasta que el cuadro me da placer a mí. Y entonces viene el milagro que otra gente se identifica con eso. A mí me aman los directores de museo porque nadie ha expuesto en los museos tanto como yo. Yo llevo 60 exposiciones en museos del mundo entero, en Singapur, Tokio, bueno, de todas partes. He expuesto en el Hermitage de San Petersburgo, en todos los sitios más, muchas exposiciones, sobre todo en Europa y Asia. Maestro Botero, ¿cómo empezó usted a pintar esas figuras voluminosas que están inspiradas en las grandes obras del Renacentismo, definitivamente del surrealismo? Estamos hablando de Rafael, Miguel Ángel, entre otros, que lo que hicieron fue que con el volumen crearon figuras, pero es que Botero hizo una impronta particular, y es que la mano lo llevó a hacer otros imaginarios, y era el desborde del volumen. Bueno, es una cosa muy extraña, porque yo empecé a pintar estas figuras voluminosas, volumétricas, cuando tenía 17 años. Ahí todavía hay acuarelas que están en los catálogos que se ven unas formas desmesuradas, pero no sé por qué lo hice. Yo lo hice por una intuición de que eso me decía algo a mí. Después, claro, cuando estuve en Europa y especialmente en Italia, racionalicé la importancia del volumen porque vi que todos los pintores italianos hacían una exaltación y uno ve esas grandes formas obviamente de Miguel Ángel, de Rafael, de Giotto, que usted mencionaba antes, de Masaccio, pero hay una pintura italiana, sobre todo italiana, que es volumétrica, pero enormemente volumétrica. Entonces, bueno, y eso lo hicieron por exaltar la sensualidad del tema, por exaltar la forma y el color, para exaltar, sí, todo lo que había en el cuadro es una exaltación, porque el arte es siempre una exageración. El pintor o exagera el color, o exagera la forma, o exagera la línea, siempre hay una exageración. Fernando Botero ha sido más pintor que escultor y acuarelista. A pesar de que en el mundo se conoce con esa figuración de todo lo que tiene que ver con este tema de exaltación, de placer, de estímulo, de espacio, de búsqueda de una cosa sobredimensionada, que es todo lo que tiene que ver con el volumen, pero generalmente el hombre siempre fue más pintor que escultor, a pesar de que sus grandes obras se desarrollaron y se han desarrollado precisamente con la mano. Cuando se desarrolla con el pincel, que es la mano también, es desarrollar todo ese instinto que tiene emocional internamente. Escuchemos a Fernando Botero hablando de estos temas. Yo me siento más pintor porque he sido pintor más años. Yo fui pintor o soy escultor después de hace 35 años y 65 años llevo pintando. Tal que bueno, y debo decir que me da más placer la pintura en cierta forma, porque la pintura la toco yo solo. Es decir, un cuadro mío, un dibujo es hecho 100% de mi mano. En cambio en escultura no, porque en escultura uno hace la escultura, pero se la tiene que entregar a una fundición que la hace en bronce. Y Tiziano era muy particular, el artista italiano que decía que mientras más años el pintor era más pintor y desarrollaba más imaginarios. Y él decía que a partir de los años de los 80 hacia arriba era realmente la madurez de un pintor. Y Fernando siempre pidió qué iba a pasar con el futuro de él en su vida y que él siempre su sueño era terminar pintando, que así quería morir pintando. Escuchemos esta declaración que es la despedida de ese gran esculturista, pintor y asimismo acuarelista que marcó un hito en Colombia en toda la historia. Hace 2 años estoy pintando más o menos bien. Pues yo quisiera vivir como Tiziano hasta los 102. Pero bueno, pero en todo caso pues, eso va a ser como difícil. Pero bueno, sí, lo que yo quiero es seguir pintando. Por favor, que me den un poco de salud los años que me quedan y poder seguir trabajando todos los días. Es decir, si no puedo pintar, prefiero morirme. Es decir, no quiero vivir inválido en una silla de ruedas o lo que sea, sino yo quiero morirme pintando, con el pincel en la mano, como dicen que murió Picasso. Los viernes, especiales analizando, una franja dedicada al personaje que trabaja por la comunidad.